del día de hoy es artritis y artrosis, que la artrosis es una patología muy común en los seres humanos, y después vamos a hablar de columna vertebral. O sea, la primera va a ser una introducción sobre artritis y artrosis, y en artrosis también vamos a insistir, cuando hablemos de columna, vamos a volver sobre el tema de la artrosis. Entonces, lo que tenemos que saber es que artrosis es degeneración, osis es degeneración del cartílago articular. Y artritis es la inflamación de la articulación. Y acá tenemos un caso típico de artrosis de cadera, en general en pacientes de la tercera edad o pacientes que someten a la articulación a un sobreesfuerzo. Eso hace que la articulación trabaje más y se desgaste el cartílago articular. Acá tenemos las características de una coxartrosis: disminución de la luz articular. Como ustedes ven, la luz de la cadera está completamente pinzada. Hay esclerosis subcondral, que es esto más blanquito que vemos acá. Hay presencia de quistes subcondrales, que son estas radiotransparencias que ven ahí, están subcondrales, o sea, por debajo de la cortical están estas imágenes quísticas, y presencia de osteofitos. O sea, esta es una típica coxartrosis de cadera. Acá tenemos artrosis de rodilla y volvemos a ver lo que ya habíamos dicho. Hay una disminución, y fíjense que es una disminución asimétrica del espacio articular. No está todo pinzado el espacio articular femorotibial. Fíjense, este espacio femorotibial parece completamente normal, y lo comparan con este y ustedes ven que indudablemente acá hay un pinzamiento del espacio articular femorotibial interno, el que más frecuentemente se pinza a nivel de la rodilla. Acá hay un incipiente osteofito y acá hay esclerosis subcondral. También está pinzado el espacio articular femororotuliano con incipientes osteofitos. Entonces, esto es gonartrosis o artrosis de rodilla. Otro lugar muy frecuente de la artrosis es la artrosis trapecio-metacarpiana. Acá está la articulación trapecio-metacarpiana, también se llama risartrosis. Hay un pinzamiento del espacio articular, una esclerosis subcondral, o sea que esto se ve más blanco, y puede haber osteofitos, y a veces hay cuerpos libres intraarticulares, como pequeñas calcificaciones cerca de la articulación. Entonces, la artrosis, que es un proceso muy común en la tercera edad, es por degeneración del cartílago articular. Y los hallazgos típicos son el pinzamiento asimétrico del espacio articular. Esto es muy importante para diferenciarlo con la artritis, donde el pinzamiento es simétrico, como ya vamos a ver. Entonces, es un pinzamiento asimétrico del espacio articular, la presencia de los osteofitos, ya vamos a hablar cuando hablemos en columna un poquito más de los osteofitos, la esclerosis subcondral, los quistes subcondrales y los cuerpos libres intraarticulares. Esas son todas las cosas que pueden acompañar a un fenómeno de artrosis, degeneración del cartílago articular. A diferencia de la artritis, que es una patología mucho menos frecuente, se ve más en mujeres y en edad media de la vida, no en tercera edad como se ve mucho la artrosis. Entonces, en la artritis vamos a un proceso inflamatorio, entonces vamos a tener edema de partes blandas. A veces se ve mejor el edema de partes blandas, se ve mejor que con la radiología, se ve mejor con la inspección ocular, pero bueno, también se puede ver con la radiología. Normalmente acá hay una concavidad y esa concavidad se puede borrar por el edema de partes blandas. Hay lo que se conoce como una osteoporosis en banda, o sea, una osteoporosis alrededor
de las articulaciones, una zona más radiotransparente que corresponde a lo que se llama osteoporosis en banda. Está la articulación y por arriba y por abajo, la zona cercana a la articulación, tiene osteoporosis. Y aparecen en estadios más avanzados las erosiones óseas. Este pedazo de falta de hueso es como si estuviera erosionado, como si hubiera comido el hueso, y se llaman las erosiones en mordeduras de rata. Es como que le arrancan los pedazos de hueso, en este caso a las metacarpofalángicas del segundo y tercer dedo, como lo demostramos acá en el círculo. Entonces esas son las erosiones óseas típicas de los procesos artríticos. En estadios más avanzados ya pueden aparecer las subluxaciones. Acá tenemos, está todo el hueso osteoporótico, hay subluxaciones, fíjense, los huesos del carpo ya casi no se definen. En estadios avanzados, entonces, después del proceso artrítico e inflamatorio, se produce la anquilosis, se fusionan todos los huesos, como se han fusionado aquí todos los huesos del carpo, no los podemos distinguir a cada uno. Acá hay una pequeña articulación, pero todos los otros huesos están fundidos porque tiene una artritis a nivel del carpo que ha ido a la anquilosis. Esto está muy descripto, se lo van a enseñar en todos lados. El espacio atlanto-odontoideo no es tan frecuente como la insistencia que se le da, pero el espacio atlanto-odontoideo en la columna cervical, acá señalado con un círculo, estoy mostrando con la flecha, que mide aproximadamente 2 o 3 milímetros. En la artritis reumatoidea, este es el espacio atlanto-odontoideo y está muy, muy aumentado. Entonces el aumento del espacio atlanto-odontoideo también puede ser un hallazgo, aunque bastante tardío, de la artritis reumatoidea. Entonces, a modo de resumen, lo que vamos a encontrar en la artritis, vamos a ver edema de partes blandas. La osteoporosis en banda fundamentalmente afecta manos y pies, pero también puede afectar otras articulaciones. El pinzamiento simétrico de la luz articular. Fíjense, ya habíamos mostrado una cadera con artrosis. En esto está todo pinzado el espacio articular y no hay los otros hallazgos que habíamos descrito en la artrosis. El pinzamiento es simétrico, está toda la articulación pinzada en forma simétrica. Disminución simétrica o pinzamiento simétrico de la luz articular. La presencia de las erosiones óseas, o sea, esos pedazos de hueso como arrancado, las mordeduras de rata que habíamos dicho, las subluxaciones y algunos casos periostitis. Otra artritis, que es una artritis metabólica, es la gota. En general el paciente tiene los antecedentes de gota, del ácido úrico elevado, en general dedo gordo del pie, y a veces puede producir este gran edema de partes blandas con una gran destrucción ósea. Es un paciente que en general ya sabe que tiene gota y a la larga puede llegar a producirse esta gran destrucción por el tofo gotáceo, esta gran destrucción del hueso. Entonces, la artritis metabólica, fundamentalmente la artritis gotosa, donde lo fundamental y más característico es el edema de partes blandas. Fíjense, acá le estoy señalando todo el edema de partes blandas. Puede haber gran destrucción ósea, como el caso que vimos recién, y en general, salvo en estadios muy avanzados, el espacio articular se muestra conservado. Bien, entonces esos son los conceptos fundamentales de lo que es artrosis y de lo que es artritis y lo que podemos encontrar con el método primario que usamos, que es la radiología. Se pueden usar otros métodos más sofisticados, pero en general se empieza con la radiología. La columna vertebral, entonces empezamos a ver. Ya lo conocen esto, 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares
y el sacrocoxis. Hay una lordosis, esto fisiológicamente, hay una lordosis cervical, una cifosis dorsal, una lordosis de la columna lumbar. La anatomía de la vértebra, un rápido repaso: el cuerpo vertebral señalado con 1, los pedículos que unen el cuerpo con los arcos posteriores, señalado acá con 2, las láminas, que es esta parte, las apófisis articulares superiores, señalado con 4, apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores, las apófisis transversas, las apófisis espinosa, la apófisis espinosa y el conducto vertebral. Todo esto lo vemos con la radiología, con las imágenes, entonces por eso el breve repaso anatómico. La columna cervical, ¿cómo la estudiamos? De rutina, como ya dijimos, para todos los huesos. Radiografía de columna cervical de frente y de perfil. En algunos casos, sobre todo si el paciente ha sufrido un traumatismo, podemos hacer la radiografía transoral para ver la articulación atlanto-odontoidea, la odontoide y las masas laterales del atlas. Radiografía transoral. Pero en general, columna cervical, frente y perfil de rutina. En traumatismo podemos hacer la transoral. Para ver los agujeros de conjunción en la columna cervical, la proyección que tenemos que usar es la proyección oblicua, como vemos aquí en estas dos radiografías, oblicua izquierda y oblicua derecha, para ver los agujeros de conjunción. En el resto de la columna, los agujeros de conjunción se ven en el perfil, no hay que hacer oblicuas. La tomografía computada, en caso de traumatismo, depende el estado clínico del paciente, qué es lo que vamos a hacer. Teóricamente, si el paciente puede mover el cuello, es muy difícil de que tenga algo en la columna cervical. Pero podemos empezar con la radiología convencional, frente, perfil y transoral, y en caso de duda de que pueda haber una lesión ósea, hacemos tomografía computada. Y si tenemos algún problema neurológico, la resonancia magnética. O sea, depende del estado clínico del paciente, cómo vamos a proceder. La columna cervical con resonancia magnética, ustedes ven, se ve muy bien, se puede ver la médula y todo, entonces es un gran método en caso necesario. La columna dorsal, como siempre, entonces, radiografía de frente y radiografía de perfil. Y ahí, en la radiografía de perfil, como ya les dije, se ven muy claritos los agujeros de conjunción. La columna lumbosacra, 1, 2, 3, 4, 5, las 5 vértebras, también radiografía de frente y radiografía de perfil. Evaluamos los cuerpos vertebrales y evaluamos los espacios intervertebrales que van aumentando, y el quinto espacio normalmente es un poco más pequeño. Pero el quinto espacio, el espacio L5S1, es el que más trabaja, es el más móvil que tenemos, y por eso es el que más frecuentemente se pinza. El quinto espacio intervertebral, como ya vamos a ver. Se pueden usar las proyecciones oblicuas para ver lo que se conoce como el perrito de la Chapelle, que acá está esquematizado el perrito de la Chapelle. Y esto que ven acá, con un poquito de cariño, es el perrito de la Chapelle. Este sería el hocico, que está dado por la apófisis transversa. Esto sería la apófisis articular superior, que serían las orejitas. Las patitas serían las apófisis articulares inferiores, y esto sería el ojito del perrito, sería el pedículo. Entonces eso se conoce como el perro de la Chapelle. Aquí está esquematizado el perrito de la Chapelle. Y teóricamente es un perrito que no tiene que tener collar, porque cuando tiene collar es una patología que ya vamos a ver, que se llama espondilolisis.
Con resonancia magnética, como ya vimos, se ven muy bien los discos intervertebrales, núcleo pulposo, anillo fibroso. Con los años se va deshidratando, se van secando los discos intervertebrales, se van secando y se pueden protruir, en este caso hacia atrás, produciendo una protrusión, una extrusión o una hernia de disco. Es muy buena la resonancia magnética para evaluar los discos intervertebrales, las hernias de disco. Bueno, osteoporosis, ya habíamos hablado algo en la clase anterior de la osteoporosis en general. Recuerden que en general estas osteoporosis en la columna vertebral en general es pacientes de tercera edad o pacientes mujeres posmenopáusicas. Hay pérdida de las trabéculas óseas y hay una cortical fina y se producen aplastamientos de los cuerpos vertebrales. Se pueden acuñar en forma anterior o se pueden deprimir, dando lo que habíamos dicho que eran las vértebras bicóncavas o vértebras de pescado. ¿Y por qué se llaman vértebras de pescado? Esta es una vértebra de un pescado y ustedes ven que hay una depresión, una concavidad en el cuerpo vertebral normalmente de los pescados. Por eso es que se llama vértebra de pescado, y acá tiene una vértebra de pescado con la cortical muy finita trazado a lápiz y la pérdida de trabéculas óseas. Acá tenemos un paciente con osteoporosis con una vértebra osteoporótica traumática. ¿Cómo sabemos que es traumática? Suponemos que es traumática, es una vértebra debilitada, pero aparte es bicóncava, pero aparte ha aumentado su diámetro anteroposterior. Y cuando aumentan su diámetro anteroposterior, eso es una vértebra osteoporótica y que ha sufrido un traumatismo. Una de las soluciones para que esta vértebra no se siga derrumbando y deprimiendo es inyectar en la vértebra un cemento, y ese método se llama vertebroplastia. Entonces se inyecta el cemento para evitar que se siga desmoronando ese cuerpo vertebral. Y entonces ahora la artrosis, que ya habíamos repasado los puntos principales, visto en la columna vertebral. Entonces, pinzamiento del espacio. En la columna cervical, esta es una radiografía de columna cervical, los espacios intervertebrales tienen que ser todos más o menos iguales. La altura de los espacios son más o menos iguales. Ustedes ven que este espacio y este espacio están disminuidos de altura. En general, los que tienen más movilidad son el cuarto, el quinto y el sexto espacio intervertebral. Por lo tanto, son los que más comúnmente se pinzan en la columna cervical. Y como ya les dije, el que más movilidad tiene en la columna lumbosacra es el quinto espacio intervertebral, y entonces se pinza el quinto espacio intervertebral. Entonces tenemos pinzamiento del quinto espacio intervertebral, tenemos osteofitos, tenemos esclerosis subcondral, más o menos las mismas cosas que ya habíamos dicho de artrosis en general. La presencia de las excrescencias óseas, llamadas osteofitos, que primero crecen en forma horizontal y se elongan y se van doblando, formando lo que se llaman los osteofitos, o generalmente, como dice toda la gente, los picos del oro, propio de la artrosis. El término científico sería espondilosis deformans, pero bueno, no tiene mucha importancia. Se engloba dentro, podemos englobar todo dentro de la artrosis. Los osteofitos anteriores no son tan importantes, porque no van a producir ninguna alteración. El problema sí son los osteofitos posteriores, porque los osteofitos posteriores pueden comprimir hacia el canal vertebral. Entonces, esos son mucho más importantes, la presencia de osteofitos posteriores. Entonces, acá tenemos pinzamiento de todos los espacios articulares, hay esclerosis subcondral, hay presencia de osteofitos, y a veces vemos esto negro, que es como gas, negro, completamente negro, y eso se llama fenómeno del vacío. Es por la acumulación de nitrógeno en el disco
intervertebral degenerado. Entonces, el fenómeno del vacío, o sea, la presencia del gas o el neumodisco, es característico, casi característico, de enfermedad degenerativa artrósica. Si nosotros tenemos, porque después vamos a hablar de cuando la infección, la espondilodicitis, la infección del disco intervertebral y de los cuerpos vertebrales, en la espondilodicitis hay también pinzamiento del espacio articular. Pero si vemos fenómeno del vacío, nos quedamos tranquilos y decimos, eso no es una espondilodicitis, eso es un proceso degenerativo artrósico. Es bastante frecuente ver este fenómeno del vacío. Los osteofitos pueden crecer mucho como está mostrado acá en el esquema, y desarrollar lo que se conoce como puentes óseos osteofíticos. Y acá tenemos, es un osteofito que se une con el otro osteofito y forma lo que se conoce como puente óseo. En la literatura, y he visto algunas clases mientras estuve preparando, actualizando un poquito esta, por ahí van a ver de que hablan de osteofitos y de sindesmofitos como si fueran lo mismo, o que a veces los puentes óseos que forman los osteofitos son sindesmofitos, y no tiene nada que ver. Una cosa es el osteofito y otra cosa es el sindesmofito. El sindesmofito es la calcificación de las fibras externas del anillo fibroso. La calcificación de las fibras externas del anillo fibroso, que se llaman fibras de Sharpe. Cuando se calcifican estas fibras de Sharpe, producen esto que siempre es vertical, a diferencia del osteofito, que primero es horizontal y vertical. Esto siempre es vertical, se llama sindesmofito, y se ve en una patología que se llama espondilitis anquilosante en forma predominante. Entonces son dos cosas distintas. Esto es un osteofito que ha formado puentes óseos, y esto es un sindesmofito, calcificación de anillo fibroso, de las fibras más externas del anillo fibroso. Entonces, uno es de artrosis, los osteofitos, y otro es de espondilitis anquilosante predominante. Entonces, ¿qué tenemos en la enfermedad degenerativa del cartílago? O sea, en la artrosis, espondiloartrosis, en este caso, espóndilo quiere decir columna, entonces espondiloartrosis, en la enfermedad degenerativa. Vamos a tener deshidratación del disco intervertebral, como ya dijimos, va perdiendo el agua que tiene normalmente el disco intervertebral. Hay pinzamiento del espacio articular, hay esclerosis subcondral, hay osteofitos, los picos del oro, y está el fenómeno del vacío por la acumulación de nitrógeno. ¿Cuáles son las complicaciones de la enfermedad degenerativa? El desplazamiento discal, ya vamos a hablar un poquito de esto, columna inestable, las calcificaciones discales, la listesis, el desplazamiento de una vértebra sobre otra, vamos a hablar un poquito de eso, la retrolistesis, la cifosis degenerativa o la escoliosis lumbar degenerativa. Y entonces esto es un esquema del disco intervertebral. Tiene un núcleo pulposo que es gelatinoso, y se va secando con el transcurso de los años, se nos va secando, el núcleo pulposo, y esto es el anillo fibroso. Ya dijimos, la fibra más externa del anillo fibroso son las fibras de Sharpe que van a formar los sindesmofitos si se calcifican. Por delante está el ligamento longitudinal anterior y por detrás está el ligamento longitudinal posterior. El núcleo pulposo está tirado un poquito más hacia atrás que hacia adelante, por eso es más frecuente de que el núcleo pulposo se nos hernie hacia atrás, produciendo las hernias de disco. Entonces, ¿qué puede pasar con el disco intervertebral? El disco intervertebral se puede desplazar hacia adelante, no habría gran problema, sino probablemente para aumentar la superficie,
se forman las excrescencias óseas que conocemos como osteofitos. El disco intervertebral se puede ir para arriba o para abajo de los cuerpos vertebrales y producir lo que se llaman los nódulos de Small, hernia intraesponjosa del núcleo pulposo. Aquí en el esquema. O si no, se puede ir el disco intervertebral, se puede ir hacia atrás y hacer una hernia de disco. Entonces estos son los nódulos cartilaginosos de Small. Acá está el disco intervertebral y ha hecho una pequeña hernia sobre el platillo superior de esta vértebra. Entonces nos da esta típica imagen como de defecto con esclerosis subcondral, con esclerosis, y produce los nódulos de Small. Aquí lo tenemos con tomografía computada. Acá tienen fenómeno del vacío, acumulación de nitrógeno. Ven que es como aire en esta zona, el pinzamiento y las hernias intraesponjosas por nódulo de Small en vista coronal y acá en vista axial del nódulo cartilaginoso de Small. La hernia discal, normalmente el disco intervertebral en la zona del disco está normalmente es cóncavo. Después puede haber una protrusión discal y entonces en vez de ser cóncavo esta parte se hace convexo. Y después se pueden hacer las hernias que pueden ser centrales o laterales, pueden estar por debajo del ligamento común posterior, subligamentarias, o pueden romper el ligamento longitudinal posterior, entonces son ligamentarias. El pedazo de núcleo de hernia de disco puede romperse y producir una extrusión, producir un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo del pedazo del disco herniado. Esto ya lo habíamos visto cuando hablábamos de las generalidades de la resonancia magnética. Ustedes fíjense la parte del disco intervertebral, vemos los espacios, pero no sabemos qué está pasando ahí en el disco intervertebral, y acá vemos cómo el núcleo pulposo se está herniando. Con la resonancia magnética se ve muy bien cómo se está herniando y cómo está produciendo compresión sobre el canal medular. Hernia de disco, y acá tienen el esquema, cómo se produce la hernia de disco y cómo nos produce la compresión de la zona de los nervios. Hay una listesis. Listesis se habla cuando hay un escalonamiento vertebral, y hay una listesis degenerativa, es cuando hay gran artrosis intervertebral, mucha artrosis intervertebral, se produce un escalonamiento vertebral de una vértebra sobre otra. Siempre se habla de la vértebra superior con respecto a la vértebra inferior. Por ejemplo, en este caso hay una espondilolistesis de L4 sobre L5. Acá vemos mucha artrosis intervertebral, vemos en la radiografía de frente la artrosis intervertebral, entonces hay un desplazamiento y tenemos una listesis degenerativa. Y a veces hay una retrolistesis. El muro posterior de esta vértebra y el muro posterior de esa, ustedes ven que están escalonados, siempre con respecto a la vértebra de arriba. Entonces, hay una retrolistesis de esta vértebra sobre esta vértebra. Acá hay una retrolistesis de L4 sobre L5. O sea, cuando está para adelante es espondilolistesis o anterolistesis, cuando está para atrás es retrolistesis. En general, la retrolistesis se puede producir porque hay un pinzamiento del disco intervertebral y se puede producir un desplazamiento hacia atrás de la vértebra. Acá está el esquema, hay un pinzamiento del disco intervertebral y se puede producir la retrolistesis, el escalonamiento vertebral. Hay otra espondilolistesis, habíamos visto una espondilolistesis degenerativa, ¿no es cierto? Entonces, que era por artrosis intervertebral y se desplazaba una vértebra sobre otra. Pero acá hay otra espondilolistesis que es porque hay una lisis, una ruptura a nivel de la pars interarticularis. La pars interarticularis es donde se une la apófisis articular superior con la apófisis articular inferior, aquí. Entonces ahí hay una ruptura, una solución de continuidad, una espondilolisis
probablemente congénita o probablemente adquirida por pequeños traumatismos. No está bien claro cuál es la causa de la espondilolistesis. Algunos hablan entonces, como les dije, de que se nace con la lisis, y otros que se adquiere por pequeños traumatismos. El problema es que hay una lisis a nivel ísmico y eso produce el desplazamiento de una vértebra sobre otra, y entonces tenemos una espondilolistesis. Espondilolistesis por espondilolisis. Y acá es una radiografía de perfil, y ustedes ven, aquí estaría la pars interarticular, y aquí estaría la pars interarticular, y acá estaría la pars interarticular que está interrumpida. Ahí estaría la lisis. Entonces el paciente acá tiene una espondilolisis, y si ustedes ven el muro posterior de L5 y S1, ven que hay un escalonamiento vertebral. Entonces hay una espondilolistesis o anterolistesis de L5 sobre S1 por la espondilolisis ísmica. Aquí está el esquema. Ahí está la espondilolisis, ahí está la ruptura y ahí está el desplazamiento. Las proyecciones oblicuas, que nos sirve para ver el perrito de la Chapelle, ¿se acuerdan? Apófisis articulares superiores, el pedículo, la apófisis transversa del hocico, las apófisis articulares inferiores, y entonces acá hay una solución de continuidad. En la parte interarticulares, en el cuello del perrito, o sea, se dice que el perrito de la Chapelle tiene un collar. Entonces ahí está el collar del perrito de la Chapelle, tiene collar, porque hay una espondilolisis, hay una solución de continuidad ahí. Bien, esta es otra patología que en general también es de personas mayores, que se llama DISH, o hiperostosis anquilosante senil. Hiperostosis anquilosante senil, o enfermedad de Rot-Esquerol. Entonces, ¿en qué consiste el DIS? Es la calcificación del ligamento longitudinal anterior, como están viendo acá ustedes y señalado con la flecha. A veces se puede calcificar el ligamento longitudinal posterior, pero en general lo que se calcifica es el ligamento longitudinal anterior. En general en personas mayores, a veces son estas barras. Calcificación del ligamento longitudinal anterior es muy común en columna dorsal y cervical, y tienen que estar comprometidas 3, algunos libros dicen 4 cuerpos vertebrales para decir de que lo que estamos viendo es un DIS. Y fíjense, a veces esas calcificaciones del ligamento longitudinal anterior, a veces son esas barras delicadas como vimos anteriormente, o estas barras muy pronunciadas como vemos en estos casos de DIS, y eso hasta puede llegar a producir disfagia en el paciente. Otra patología que es relativamente común, puede llegar a ser común, pero en personas jóvenes, es la espondilitis anquilopoyética. Espondilitis anquilopoyética. En general en personas jóvenes, y siempre empieza en las articulaciones sacroilíacas. Siempre es una enfermedad que empieza en las articulaciones sacroilíacas, afectándolas en forma bilateral y simétrica. Entonces, al principio de la afectación de la espondilitis anquilosante de la articulación sacroilíaca, se puede aumentar el espacio, pueden haber erosiones. Después, en periodos más tardíos, ya hay una anquilosis, se borran, desaparecen las articulaciones sacroilíacas y hay una anquilosis de las mismas. En pasos más avanzados aparecen los sindesmofitos, la calcificación de las fibras de Sharpey, que nos dan los característicos sindesmofitos de la espondilitis anquilosante, que nos da la imagen en caña de bambú. Por estas saliencias que producen los sindesmofitos, entonces se conoce como la imagen de caña de bambú. La espondilodicitis, que es la infección del disco intervertebral,
El diagnóstico en general no se hace con la radiología, el diagnóstico se hace con la resonancia magnética, es el mejor método. O sea, si sospechamos que un paciente tiene una infección en el disco, en el espacio intervertebral y que afecta a la columna vertebral, la osteomielitis de los cuerpos vertebrales, puede ser una espondilodicitis, y si lo sospechamos hay que ir directamente a la resonancia magnética. En la radiología convencional, que vamos a tener un pinzamiento del espacio articular, no vamos a tener fenómeno del vacío y vamos a tener erosiones óseas en los platillos vertebrales circundantes. Por supuesto, el método entonces es la resonancia magnética, donde vamos a ver que hay afectación de dos cuerpos vertebrales, como está señalado ahí con las flechas. El disco que ya dijimos que se había deshidratado, pero va a ponerse hiperintenso en una secuencia en T2. Si inyectamos medio de contraste de la resonancia magnética, que es gadolínio, va a incrementar. Hay tejido inflamatorio paraespinal y hay erosión de los platillos vertebrales. Ante el traumatismo de columna, como siempre, en general, empezamos con la radiología convencional, aunque puede ser limitada. Aquí tenemos una radiografía de columna lumbosacra, donde vemos la altura de los cuerpos vertebrales y vemos que este cuerpo vertebral en su platillo superior está disminuido de altura, como aplastado y como más esclerosado por el aplatamiento de las trabéculas óseas. Y fíjense con la resonancia magnética cómo se estudia y se aprecia mucho mejor a este paciente. Si es una lesión ósea fundamentalmente, le haríamos una tomografía computada, pero si tiene algún trastorno neurológico, vamos a hacerle la resonancia magnética para ver todo cómo está la parte de la médula espinal. En este caso también está aplastada el cuerpo vertebral, está disminuido el cuerpo vertebral de esta vértebra por el traumatismo de columna. Un traumatismo de columna cervical, como ya dijimos, si el paciente tiene sintomatología, muchas veces la radiología puede pasar inadvertido las lesiones. En este caso se intentó hacer una radiografía transoral de columna cervical porque se sospechaba que podía estar pasando algo en odontoides y realmente es muy difícil de valorar eso, y sin embargo fíjense con la tomografía computada acá en el perfil, en la vista sagital, ahí está la fractura de la apófisis odontoides. Y acá con la vista frontal, coronal, cómo está fracturada la apófisis odontoides. Entonces, ante la sintomatología, ante la sospecha de que está pasando algo en el hueso, en la columna cervical, tendríamos que recurrir a la tomografía computada. De los tumores de columna, los primarios son bastante raros de ver. Lo más frecuente, si tenemos lesiones osteolíticas o osteoblásticas en la columna, lo más frecuente y en varios lugares, que pensemos que son metástasis, y no le vamos a errar. Y de los tumores benignos, que es muy frecuente de ver, sobre todo con la resonancia magnética, son los hemangiomas vertebrales. Entonces acá tenemos metástasis en columna, acá tenemos una vértebra que ha casi desaparecido, era una metástasis de un cáncer de pulmón. Acá tenemos metástasis a nivel del sacro, osteoblástica, esta era una mujer, entonces eso era un cáncer de mama. Y acá tenemos también otro cáncer de mama que ha aplastado, ha roto completamente este cuerpo vertebral y cómo la masa tumoral se va yendo hacia el canal vertebral. Entonces, metástasis de columna. La radiología puede no mostrar, hasta en un 50% de la radiología convencional puede no mostrar la metástasis de columna. Entonces recurrimos a los otros métodos, la resonancia magnética o la cámara gamma. Ya dijimos, si tenemos una vértebra de marfil,
como en este caso es una vértebra toda blanca, lo primero que pensamos es un cáncer de próstata. También la enfermedad de Payet nos puede dar una vértebra de marfil o una vértebra, lo que se llama vértebra en marco, está esclerosado todo el marco de la vértebra, en la enfermedad de Payet, y también en casos de linfoma. Esta es una imagen que, si ustedes la recuerdan, visto una, visto todas. Cuando tiene estriaciones, una vértebra, tiene estriaciones verticales, como estamos viendo. En este caso, que con la vista como si fuera un corderoy, todas estas líneas verticales, eso es un hemangioma. Es típica esa imagen con las estrías verticales. Hemangioma de columna. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto la artrosis con los pinzamientos asimétricos de los espacios articulares, la presencia de osteofitos, esclerosis subcondral, la artritis con el pinzamiento simétrico del espacio articular, las erosiones en mordida de rata. Repasamos un poquito la anatomía de la columna, de los métodos de exploración. Empezamos casi siempre con la radiografía convencional, frente y perfil. Si queremos ver bien qué es lo que está pasando con los discos intervertebrales, lo mejor la resonancia magnética. Hablamos de la osteoporosis, de las vértebras bicóncavas o vértebras de pescado, con la disminución de con el aumento de la transparencia de los huesos y la cortical trazada a lápiz. Hablamos de la espondiloartrosis, que es muy frecuente, es la mayoría de las causas de las personas de la tercera edad porque le duele la columna, es debido a fenómenos de espondiloartrosis. Hablamos del DIS, la hiperostosis anquilosante senil, con la calcificación del ligamento longitudinal anterior. La espondilitis anquilosante, que es una enfermedad que empieza en las articulaciones sacroiliacas y después va afectando a otros sectores de la columna, puede afectar también a otros huesos, y con la presencia de los sindesmofitos, calcificación de la fibra de Sharpe. Hablamos del traumatismo con el aplastamiento de la columna. Siempre cuando veamos un traumatismo, con el método que sea, tenemos que ver el muro posterior de la vértebra para ver si ese muro posterior está conservado, porque atrás está toda la parte nerviosa de la columna, de la médula. Entonces hay que ver si el muro posterior está conservado o está roto. De tumores de columna, cuando vemos un tumor de columna, si es benigno con esas estrías verticales, es un hemangioma, y lo más común son las metástasis en la columna vertebral. Tiene médula roja, entonces son uno de los lugares donde vamos a buscar las metástasis, donde hay médula roja y no médula amarilla. Entonces, para llevar a casa los conceptos fundamentales de lo que es artritis y de lo que es artrosis. En la osteoporosis, buscar la vértebra de pescado o la vértebra bicóncava. En la espondiloartrosis hay pinzamiento del espacio articular, hay osteofitos, hay esclerosis subcondral, fenómeno del vacío. Las complicaciones, la listesia, el desplazamiento de una sobre otra. Puede haber lisis y las hernias de disco. Del DIS, la calcificación del ligamento longitudinal anterior. De la espondilitis anquilopoyética, que empieza en las articulaciones sacroiliacas, y lo característico son los sindesmofitos. En la espondilodisitis hay estenosis del espacio con erosiones, y el método ideal, si sospechamos disitis, es la resonancia magnética. Ante los traumatismos empezamos con radiología. Si hay compromiso óseo, tomografía computada. Si hay compromiso neurológico, resonancia magnética. Y si tenemos un tumor en la columna, lo más probable que lo que estemos viendo sean metástasis. Bueno, esta es la última clase que yo les doy, lamentablemente por este método virtual, que no sé si será muy efectivo. Recordar entonces que el médico es también un educador, y que la medicina y la educación es ciencia y es arte. No solo hay que tener los conocimientos científicos, que sería la ciencia, sino también hay que saber cómo transmitirlos a los colegas. Y eso es el arte.
Mucha suerte, que sean buenos médicos